Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta videoconferencia sobre verificación de requisitos mínimos de la convocatoria del sector defensa del Sistema Especial de Carrera del sector defensa. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa. Soy director de Construyendo Méritos. Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación de las personas que se presentan a los distintos concursos públicos de méritos del país y en general una institución dedicada a la formación para la función pública. Les damos la bienvenida a este espacio de formación. En primer lugar, quisiera que me confirmen si están escuchando a través del chat, si todo está bien con el audio y con el video. Muy bien, perfecto. Como bien saben, el día de mañana se publicará los resultados de la primera fase de verificación de requisitos mínimos. Este es un primer momento del concurso que pues, es de gran importancia y ustedes deben estar atentos a esta publicación por diversas razones que vamos a abordar a continuación. Disculpen que estamos sin luz, esperen un segundo, por favor, se me había pasado. Creo que ahí puede estar un poco mejor. Igual en un momento se oscurece, entonces va a ser necesario. Muy bien. Muy bien. El orden del día de lo que vamos a hablar a continuación es el siguiente. Vamos a hablar brevemente de las fases del concurso de méritos del sector defensa. Esto para quienes no estén tan habituados a los concursos públicos de méritos. Recuerden que es el primer concurso de méritos del sector defensa. Entonces, digamos que es una novedad en todo sentido. Si bien hace algunos años se vienen realizando concursos públicos de méritos con regularidad, específicamente aquellos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para las entidades que están siendo convocadas o cuyos cargos están siendo convocados en este concurso, es una novedad que se haga mediante este sistema de nombramiento. Luego, en un segundo punto, vamos a ver los documentos que se valoran en la fase de verificación de requisitos mínimos, cuáles son los requisitos de estos documentos. Vamos a hablar de las equivalencias que se aplican en esta fase, vamos a ver de las causales de incumplimiento, los posibles resultados que podemos tener en esta fase. Luego vamos a mencionar las reclamaciones y, digamos, en qué consisten estos recursos. Y finalmente vamos a hablar de lo que viene a continuación luego de la verificación de requisitos mínimos. Estaremos aproximadamente una hora y cuarto en este espacio. ¿Listo? Entonces les damos la bienvenida y comenzamos. Fases del concurso público de méritos del sector defensa. Las inscripciones, digamos que ya pasaron. Estamos en un momento de verificación de requisitos mínimos. Las inscripciones fueron ese momento en el cual ustedes aportaron los documentos de formación académica y experiencia a través del Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Los documentos que debieron haber aportado fueron, digamos que los documentos de identificación personal, como cédula de ciudadanía o tarjeta profesional en algunos casos, y los diplomas o actas de grado que dan cuenta de sus estudios y la experiencia o certificados de experiencia, ya sea a través de experiencia laboral, prestación de servicios, independiente y demás tipo de experiencia. Entonces, nos encontramos a puertas de la publicación de la verificación de requisitos mínimos. A continuación, vienen las pruebas escritas, luego viene la prueba de valoración de antecedentes, luego viene la lista de elegibles, luego viene un estudio de seguridad que también es eliminatorio, que es específico del Sistema Especial de Carrera del sector defensa. Luego las personas pasan a un periodo de prueba y de aprobar el periodo de prueba se inscriben o son inscritas en el registro público de carrera administrativa del sector defensa. Entonces nos encontramos en una primera fase del concurso. Debemos aclarar que la verificación de requisitos mínimos no es una prueba. ¿Qué sucede? Que el artículo 125 de la Constitución Política ordena que las personas que ocupen los empleos de carrera del Estado cumplan con los requisitos mínimos que esos mismos cargos exijan, ¿cierto? Entonces, antes de ustedes pasar a la fase de pruebas del concurso público de méritos en el sector defensa, antes de que se les apliquen las pruebas diseñadas en este concurso,
La universidad contratada para operar el proceso de selección verifica sus documentos y determina si cumplen o no con estos requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. Listo. El día de mañana ustedes van a tener la oportunidad de conocer el resultado. En un momento vamos a ver a través del SIMO cómo se consultan los resultados. Antes de eso, o lo podemos hacer de una vez, si ustedes así lo prefieren. Muy bien. Vamos a ver, les voy a compartir brevemente mi pantalla. Pronto hay personas que no se han presentado a concursos públicos de méritos aún. Perfecto, aquí todos estamos viendo. Este es el SIMO. Vamos a ir desde el inicio, el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Allí está. Luego van a ingresar al SIMO. Ingresan. Allí tienen la opción Mis empleos. Y en Mis empleos, en la opción Resultados, van a encontrar el resultado de la fase de verificación de requisitos mínimos. Allí se les va a indicar si continúa en concurso o no continúa en concurso. ¿Listo? Por ejemplo, aquí aparece continúa en concurso, pero digamos que hace falta que se oficialice, pues que el día de mañana se publiquen los resultados. Este resultado que aparece ahí no es fiable, eso puede variar, entonces ustedes deben esperar hasta mañana. Les recuerdo la ruta, ustedes ingresan a SIMO, en Mis empleos y hacen clic en resultados. Así van a poder conocer el resultado de esta fase. Van a poder tener dos posibles resultados. Continúa en concurso o no continúa en concurso. Listo, ya vamos a profundizar sobre ello. Entonces, documentos que se valoran durante la fase de verificación de requisitos mínimos. De una parte, puede ser educación formal. La educación formal es aquella modalidad de educación que se desarrolla bajo un sistema de grados y que por lo general y que conduce a un título. ¿Qué puede ser este título? El título de bachiller, el título de técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster, doctor. Ese digamos que es la modalidad de educación formal. Luego, los documentos que se deben haber aportado adicionalmente, documentos de experiencia, que pueden ser experiencia laboral, experiencia técnica, experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional en áreas de la salud. Listo, ya vamos a ver por qué se menciona una diferencia en las áreas de la salud. Experiencia profesional en ingeniería. Aquí aplica una regla específica que las personas que son ingenieros y que se presentaron a este proceso de selección deben tener en cuenta, y es que para los títulos obtenidos antes del 14 de octubre del 2003, la experiencia cuenta a partir de la terminación y aprobación del pensum respectivo. Para títulos obtenidos luego del 14 de octubre del 2003, la experiencia cuenta a partir de la expedición de la matrícula profesional. ¿Por qué esta fecha del 14 de octubre del 2003? Hay una ley que aplica para los ingenieros y esta ley contiene una norma que indica que la experiencia para los ingenieros comienza a contarse a partir de la obtención de la matrícula profesional. Pero cuando hay un empleo que permita un título profesional en ingeniería y otro título profesional distinto a la ingeniería, la experiencia profesional se comenzará a contar con la terminación de materias y o con el diploma, independientemente de que uno de los empleos sea de ingeniería. ¿Listo? Entonces están esas tres reglas para los empleos cuyo requisito mínimo es un título profesional en ingeniería. ¿Listo? Recuerden que pueden ir dirigiendo sus dudas a través del chat en la parte derecha de su pantalla. ¿Cuál es la forma de acreditar los factores de mérito dentro del concurso? Cuando se trata de educación formal, se deben aportar diplomas, actas de grado, certificado de determinación de materias de carrera profesional, tarjeta profesional, títulos en el exterior, se pueden aportar, pero dentro de los 2 años siguientes a la posesión se deben homologar. Entonces, estos son los requisitos para certificar la educación formal. Aquí hay un punto que debo aclarar.
Cuando se dice certificación de materias de carrera profesional, es porque la experiencia profesional comienza a contar a partir de la terminación de materias en la carrera profesional. Pero para ello, ustedes deben aportar el respectivo diploma o acta de grado que demuestre la obtención del título y adicionalmente un certificado de terminación de materias. ¿Esto para quién aplica? Para las personas que comenzaron a adquirir experiencia profesional sin haber obtenido el título profesional. Por ejemplo, los abogados que comienzan a trabajar una vez finalizadas materias y un par de años después recién obtienen el título profesional. Entonces, este lapso entre la terminación de materias y la obtención del título es experiencia válida como experiencia profesional, pero debe aportarse el certificado de terminación de materias y el título profesional a través del diploma, acta de grado o una certificación que indique el título obtenido. ¿Cuál es el mayor problema que presenta o cuáles son los mayores inconvenientes que se presentan en esta fase? Dentro de la experiencia que yo tengo, los mayores inconvenientes que ve uno son con respecto a la experiencia. La experiencia es uno de los ítems que más, que más problemas le genera a las personas. ¿Cuáles son los requisitos de los certificados de experiencia que ustedes deben aportar? María nos pregunta, algunos cargos solicitan experiencia laboral relacionada, pero en la norma el aspecto relacionada se predica sobre la experiencia profesional. Este tipo de experiencia laboral relacionada es la misma que la profesional relacionada. No, no es la misma. La experiencia laboral relacionada es una experiencia en cualquier empleo, siempre y cuando se relacione con las funciones del empleo al cual usted se está postulando, ¿cierto? La experiencia profesional relacionada implica que usted demuestre experiencia posterior al título, a la obtención del título, y adicionalmente que esta experiencia tenga una relación directa con las funciones del empleo al cual usted se está postulando. Pero la experiencia laboral relacionada no depende de la fecha de obtención de un título, pero sí exige que esa experiencia que usted está demostrando en un certificado tenga una relación con las funciones del empleo al cual usted se está postulando. ¿Listo? Y esto es uno de los criterios que verifica la universidad en este punto. ¿Listo? Bien, vamos a estar profundizando en estos conceptos en los próximos minutos. Bueno, me preguntan que si se puede homologar un título de posgrado con posterioridad. Claro, miren, ustedes pueden, si tienen un título de posgrado, lo pueden presentar. Ese título con el van a concursar normalmente. Si es en otro idioma, lo deben traducir al español. Y lo deben homologar, pero 2 años después de la posesión en el empleo. Ese es el requisito. O sea, ustedes pueden presentarse, concursar con ese título, pero 2 años después ustedes deben homologar ese título una vez se posesionen. ¿Listo? La experiencia laboral en el exterior relacionada con el cargo tiene algún inconveniente. No, es válida. Lo que pasa es que si es en otro idioma, ustedes deben hacerla traducir de un traductor oficial. Esa es, digamos, que la dificultad. Entonces, vamos a hablar sobre los requisitos de los certificados de experiencia. ¿Qué deben contener los certificados de experiencia? Nombre o razón social de la empresa o entidad. Cargos desempeñados con la fecha de desempeño de cada cargo. Relación de las funciones desempeñadas por cada cargo y sus fechas, fecha de ingreso y retiro. Aquí voy a hacer una aclaración. Si los certificados de experiencia, si los empleos a los cuales se están postulando solamente exigen experiencia laboral, que es experiencia en cualquier empleo, el requisito de las funciones no es indispensable, ¿cierto? Porque lo que ustedes deben demostrar es que tienen experiencia en cualquier empleo.
Pero si se les está solicitando experiencia relacionada, sea esta laboral relacionada o experiencia profesional relacionada, los certificados deben detallar las funciones del empleo que ustedes desempeñaron. ¿Listo? Pero hay una diferencia, miren, cuando estamos hablando de estos requisitos de experiencia, estamos hablando de experiencia laboral en virtud de un contrato laboral. Pero también uno puede acreditar experiencia a partir de contratos de prestación de servicios. En estos casos, yo no voy a aportar el contrato o la copia del contrato, porque usted puede suscribir un contrato por 3 años y al día siguiente de suscribirlo, cancelarlo. Entonces, esto no es válido como certificación de la experiencia. Ustedes deben aportar certificados de ejecución del contrato con las actividades desarrolladas, la fecha de ejecución, el objeto contractual y toda esa información que le permita a la universidad conocer qué era lo que usted hacía para esa empresa o entidad. ¿Qué pasa cuando yo soy trabajador independiente o he trabajado para entidades ya liquidadas? En ese caso, yo mismo suscribo una declaración en la cual doy cuenta de la fecha de inicio y terminación, del tiempo que me dediqué al oficio o a la labor, las funciones que desempeñé, entre otras. Si la empresa está liquidada ya o la entidad está liquidada, entonces en ese caso también yo mismo suscribo la certificación indicando el tipo de empleo que desempeñé, las funciones desempeñadas y las fechas de inicio y terminación. En todos los casos, las fechas de inicio y terminación deben ser claras. ¿Listo? Deben indicar día, mes y año. Digamos que eso es una exigencia fundamental para que les puedan contabilizar la experiencia. Si no indica fechas de ingreso y retiro, esto les va a generar inconvenientes y puede llevar a que les invaliden el certificado. Muy bien. ¿Qué pasa si la certificación laboral se adjuntó, pero no tenía las funciones que desempeñé en ese trabajo? Depende, esa pregunta nos la hace Alejandro, depende. Si el empleo al cual usted se postuló exige experiencia relacionada y este es su único certificado de experiencia, es posible que este certificado le sea rechazado y por lo tanto eventualmente no continúe en concurso. Si tiene otros certificados de experiencia, entonces lo que va a hacer la universidad es tomar otros certificados de experiencia y ignorar ese certificado. Pero también existe la posibilidad que a partir del certificado de experiencia se puedan inferir las funciones que desempeñaba. Aquí en este punto yo les debo mencionar algo. Esta fase de verificación de requisitos mínimos la adelantan múltiples personas, ¿cierto? No es solamente una persona por obvias razones. Entonces podemos encontrar diversas interpretaciones. Cuando a mí me presentan un certificado de experiencia en el cual se indica que una persona se desempeñaba como revisor fiscal, es posible que a partir de este cargo la persona que revise el documento diga, bueno, yo ya sé qué hace un revisor fiscal. O, por ejemplo, en el caso de los ingenieros, se desempeñaba como supervisor e interventor. Entonces es posible que alguien diga, no, yo ya sé qué es lo que hace, no necesito que me acredite las funciones. Esto puede variar, por eso es que ustedes en esta fase deben estar muy atentos al resultado, porque fácilmente ustedes pueden ser excluidos del concurso, pero también pueden reclamar en contra de esta exclusión, y luego ser reintegrados, ¿cierto? Ya vamos a hablar de las reclamaciones. Aquí hay una pregunta importante. Si uno está activo, ellos no colocan la fecha de retiro. Claro, si ustedes están activos en un empleo, las empresas y entidades no colocan la fecha de retiro porque no están retirados, pero deben especificar los certificados la fecha de expedición y se entenderá como fecha final la fecha de expedición. Ruth nos pregunta lo siguiente.
Ella es prestadora de servicios, laboró en 2 empresas diferentes, en una realizaba una labor y en otra labor. Son válidas las 2 certificaciones. Claro, lo importante es que ambas experiencias sean relacionadas con las funciones del empleo al cual usted se está postulando. ¿Listo? Reglas específicas. La experiencia en otro idioma debe ir acompañada de traducción oficial. No se cuenta doble experiencia en un mismo periodo. Cuando hay experiencia que se traslapa, solamente les va a contar una de esas experiencias. Es importante no adjuntar documentos, no aportar documentos irrelevantes, actas de posesión, copia de contratos, nombramientos, ascensos, estímulos laborales. Esto es irrelevante, ¿cierto? Ustedes lo que deben aportar son los documentos que demuestren su experiencia. Listo. Hay algo importante también a aclarar. Cuando ustedes tienen una certificación de experiencia expedida hace 15, 10, 20 años, esto no vence. Listo. No tiene que tener una fecha actual. No tiene fecha de vencimiento los certificados de experiencia. Hay algo que debemos mencionar acá frente a esa convocatoria y es que en algunos cargos aplican equivalencias. Entonces yo les voy a mostrar acá. Yo como director de Construyendo Méritos, siempre me postulo a los empleos que ofertan en las distintas convocatorias porque debemos estar frescos en la metodología de evaluación. Listo, y esto lo estamos viendo. ¿Qué pasa? Hay unos empleos que aplican equivalencia. Digamos que aquí vamos a ver. Este empleo, por ejemplo, no tiene una equivalencia. No tiene equivalencia. ¿Qué son equivalencias? En algunas ocasiones, los empleos permiten la posibilidad que ustedes acrediten alguno de los requisitos, ya sea experiencia o formación académica, supliendo cuando no pueden acreditarlos con experiencia o formación académica. Entonces, me preguntan que si esta charla queda grabada. Claro que sí, a partir de mañana ustedes podrán visualizar esta charla en nuestra página web para que la retomen cuando deseen. Bueno, aquí hay algo interesante que nos aclara Diana Carolina y es cierto. Cuando ustedes aportan sus certificados de experiencia por prestación de servicios y el certificado no indica las funciones, ustedes pueden aportar la copia del contrato para de esta forma queden acreditadas las actividades, perdón. Técnicamente no se denominan funciones. Entonces, en estos casos sí es válido aportar el contrato, pero si ustedes solamente van a aportar el contrato, eso no es válido como acreditación de la experiencia. Deben aportar un certificado que indique que efectivamente ustedes desempeñaron las actividades contempladas en el contrato, desarrollaron el objeto contractual, ejecutaron el contrato entre una fecha inicial y una fecha final. ¿Listo? Muy bien. Nos preguntan, mi certificado laboral dice se desempeñó como auxiliar de sistemas, pero no le colocaron las funciones, es válido para postularme a convocatoria de técnico. En este caso particular, ustedes deben estar atentos y mirar qué interpretación le van a dar a ese certificado. Si le están exigiendo experiencia relacionada, es posible que le invaliden ese certificado. Allí es donde cobra relevancia la fase de reclamaciones. Muy bien. John Freddy nos pregunta que en la situación actual es posible que las pruebas escritas sean no presenciales. Yo descartaría esto de entrada. Yo creo que en algún punto la comisión, el gobierno nacional, tienen que tomar medidas para que las pruebas escritas se realicen con las normas de bioseguridad, pero pues debemos descartar esta idea de pruebas no presenciales porque esto no garantiza transparencia en el concurso. En los concursos se aplican pruebas
con estrictos protocolos de seguridad, no de bioseguridad, sino de seguridad. Ustedes deben presentarla o digitar su huella a la hora de presentar la prueba, deben presentar su documento de identidad, porque se trata es que la persona que presente la prueba sea la que efectivamente se inscribió y que no tengamos suplantación. Andrea nos pregunta, si en el requisito de estudio piden por formación tecnológica, pero soy profesional, ¿es válido? Así es totalmente válido porque aquí aplico un principio, que es un principio del derecho, que, bajo el cual el que puede lo más, puede lo menos, que realmente es, si ustedes presentan un título de educación superior en un grado superior al exigido, se debe tener como válido. Muy bien. Vamos a ver las equivalencias que aplican. Deben tener en cuenta que para que aplique una equivalencia, esto debe estar expresado en el CIMO, en el cargo al cual ustedes se postularon. Entonces, ustedes pueden suplir una especialización. Si yo no tengo especialización y el empleo exige especialización, se puede suplir por 24 meses de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no tengo especialización y yo acredito 24 meses de experiencia adicionales al requisito mínimo, estos 24 meses se me van a contar como una especialización y con ello voy a suplir el requisito mínimo. También puedo suplir una especialización por un título profesional adicional al exigido, siempre y cuando sea afín con las funciones del cargo. También puedo suplir un título profesional con la terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación sea afín con las funciones del cargo, más un año de experiencia profesional. Título de técnico o tecnólogo. Estamos viendo cómo se suple un título de especialista cuando me lo exige el empleo y yo no lo tengo. Entonces, yo tengo un título de técnico o tecnólogo adicional al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando este título sea afín con las funciones del cargo y 2 años de experiencia. Entonces, si yo no tengo especialización, presento un título de técnico o tecnólogo más 2 años de experiencia relacionada, entonces esto va a suplir la especialización. Y aquí hay una equivalencia bastante particular que es dominio de otro idioma distinto al español, adicional al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando este idioma tenga relación con las funciones del empleo. El título de posgrado en la modalidad de maestría puede suplirse por 3 años de experiencia profesional, por título de formación profesional adicional al requisito del respectivo empleo, siempre y cuando haya una afinidad de este título, y terminación y aprobación de estudios profesionales al título profesional exigido en el respectivo empleo, siempre y cuando este título sea afín y 1 año de experiencia profesional adicional al requisito mínimo. Para recapitular, si me exigen maestría, puedo presentar 3 años de experiencia o un título profesional afín o terminación de materias en una carrera profesional y 1 año de experiencia. Ahora, para los empleos, 3 años de experiencia profesional por título universitario adicional al requisito del respectivo empleo, 2 años de experiencia profesional por título técnico o tecnólogo adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 1 año de experiencia profesional por título técnico o tecnológico adicional al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, y 1 año de experiencia técnica relacionada. Para los empleos del nivel profesional y para el nivel de defensa espiritual, 2 años de experiencia técnica relacionada, nivel orientador de defensa o espiritual, puede suplir 2 años de experiencia técnica relacionada por 1 año de experiencia profesional relacionada o 3 años de experiencia laboral relacionada por 1 año de experiencia profesional relacionada. ¿Listo? Para los niveles técnico y asistencial también aplican una serie de equivalencias, pero no las voy a leer todas porque nos desgastamos mucho. Estas equivalencias deben estar contempladas en el CIMO, en el empleo al cual ustedes están postulando. A ver, yo
Yo creo que por acá podemos ver un ejemplo de cuándo aplica una equivalencia. Esperen, por favor, un instante. Yo aquí voy a buscar un empleo en el cual se aplica una equivalencia. Ah, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Para el cargo ingeniero de sistemas, este cargo se identifica con número de OPEC 7760. Yo les pido un momento acá, ya les voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Y aquí lo tenemos, perfecto. Ya voy a responder las preguntas que están aquí en pantalla en este momento. Muy bien, aquí. Muy bien, aquí tenemos compartida mi pantalla. El empleo identificado con número de OPEC 7760. Este empleo tiene las siguientes equivalencias. Equivalencia de experiencia. Lo contemplado en el artículo 2.2 del decreto 1070 del 2015 respecto a equivalencias entre estudios y experiencia. Entonces vamos a ir a ver. Son las que yo le acabo de leer a ustedes, ¿cierto? Digamos que no hay equivalencia por estudio a nivel profesional, pero la experiencia sí puede suplirse por formación académica. Entonces tenemos el artículo, que es el que yo les estaba leyendo, para el nivel profesional. Aquí lo tenemos. Disculpen que... Muy bien, equivalencias entre estudios y experiencia. Entonces, esto es precisamente lo que yo les estaba leyendo. ¿Qué pasa? Para el título profesional no hay equivalencias, pero para la experiencia sí. Entonces, esta persona, digamos la persona que se presente a este empleo, puede suplir estos 10 meses de experiencia profesional relacionada por formación académica. ¿Por qué formación académica? Por ejemplo, esta. Si la persona tiene un título de especialista, ese título de especialista equivale a 24 meses de experiencia. Es decir, si no tiene los 10 meses de experiencia exigidos, pero tiene una especialización, esa especialización va a ser válida por 24 meses de experiencia. Así funcionan las equivalencias. Aquí lo vamos a ver con el ejemplo que yo les estaba presentando. Vamos a volver a él. Aquí está. Un ingeniero de sistemas se presenta a este cargo. Este cargo tiene los requisitos mínimos de ingeniería de sistemas, que lo cumple, y 10 meses de experiencia profesional relacionada. Imagínense un ingeniero de sistemas recién graduado, pero tiene una maestría, es decir, no tiene experiencia en absoluto, pero una vez se graduó, comenzó una maestría y se graduó de la maestría, se presenta a este empleo. Esa maestría equivale a 3 años de experiencia. De esta forma, la persona cumpliría con el requisito mínimo de experiencia, que no lo cumple porque no tiene la experiencia, pero sí tiene un posgrado que equivale a 3 años de experiencia. Listo, vamos a resolver algunas inquietudes acá para que no se nos queden. Bueno, aquí me dicen que a una persona se le extravió la cédula y que tiene la contraseña digital. Este documento, en principio, yo le diría que no es válido. Es válido, en algunas ocasiones admiten el pasaporte y la licencia de conducción. Entonces, es importante tramitar la cédula. Muy bien. ¿Cuándo se pide una profesión afín? Hay profesiones afines, ¿cierto? Entonces, aquí el requisito es más amplio. En el Ministerio de Educación tiene un listado de profesiones afines. Ustedes deben verificar esto. Eso es lo que hace precisamente la universidad cuando verifica los requisitos mínimos. Cruz Elena nos dice que en la ESAP hubo unas pruebas comportamentales y se debía utilizar la cámara web y mantenerla encendida. Bueno, es posible que haya esta opción.
Yo la verdad es que veo difícil que la comisión acuda a la vía digital para presentar este tipo de pruebas, porque no se puede corroborar la identidad de las personas con facilidad. Y aquí, por ejemplo, me dicen que la presentaron 2.000 aspirantes. Yo no sé cuántas personas presentarán la prueba en la convocatoria del sector defensa, pero serán mucho más de 2.000 con toda seguridad. Por ejemplo, en la convocatoria territorial 2019, seguramente más de 50.000 personas presentarán las pruebas escritas. Entonces, es mucho más complejo porque estos concursos son muy masivos. Muy bien, tenemos muchas preguntas específicas. Eh, Muy bien, hay muchas preguntas en este momento. Creo que debemos continuar porque para que desarrollemos la clase y en un momento podemos retomar con las preguntas para que, digamos que continuemos con el fondo del asunto. Me preguntan para cuándo se tiene previsto la presentación del examen. Digamos que esto por lo general se da dentro de los 2, 3 meses siguientes a la publicación de admitidos. Pero en este momento, digamos que no tenemos certeza de esa situación. Eh, Muy bien, con esto podemos continuar. En eso consisten las equivalencias. Ustedes deben revisar si efectivamente cumplen o no con los requisitos mínimos a partir de equivalencias, porque esto es importante para a efectos de las reclamaciones. Resultados posibles de la fase de verificación de requisitos mínimos. Continúe en concurso, no continúe en concurso. Estos son los dos resultados posibles, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué las personas pueden o no continuar en el concurso? Entonces, una primera causal de no continuidad en el concurso es cuando se presenta un título de técnico, tecnólogo o profesional no requerido en el empleo ofertado. Se presenta un título distinto. Por ejemplo, ustedes se presentan un título a un empleo que exige el título de ingeniero de sistemas y ustedes presentan el título de ingeniero industrial. Este título es distinto, evidentemente, pero hay personas que creen que esto no es tan relevante y aún así se presentan. Yo les voy a pedir un segundo, me voy a servir un poco de agua, les pido que vayan leyendo allí las causales de incumplimiento o las causales por las cuales no se continúa en el concurso. Un minuto, ya vuelvo. Ustedes pueden continuar en el concurso. Entonces, la primera que se nos ocurre es que ustedes presenten un título distinto al que se les está exigiendo. Por ejemplo, si se presentan a un cargo que exige un título profesional y presentan un título de técnico o tecnólogo, esto no es válido. Pero en el sentido contrario, sí lo es. Si ustedes se presentan a un cargo que exige un título de técnico y ustedes presentan un título de tecnólogo o de profesional, esto es válido siempre y cuando
el título sea relacionado o sea el mismo título, pero en un nivel superior. Por ejemplo, técnico en sistemas, ingeniero en sistemas. Tecnólogo en informática, ingeniero informático. ¿Cierto? Entonces, allí hay, digamos que se cumple el requisito. Pero si ustedes presentan un título distinto al exigido, no se va a tener como válido. ¿Listo? Presentar un título de posgrado no relacionado con las funciones del empleo. Esto es para el nivel profesional. Si ustedes se presentan un empleo que exige un título de especialización y este no tiene relación con las funciones del empleo, por ejemplo, un contador público presenta un título en mercadeo, ¿cierto? Por lo general, este título en mercadeo no tiene nada que ver con lo público, entonces uno podría decir que se lo van a rechazar. Los títulos de posgrado, cuando hacen parte de los requisitos mínimos, deben ser relacionados con las funciones del empleo. Cuando se presentan documentos de formación académica ilegibles o sin la información necesaria, ¿cierto? Hay personas que escanean muy mal los documentos, esto les juega en contra. Entonces, los documentos deben estar aportados correctamente al CIMO. Un requisito de inadmisión o de no continuidad en el concurso es no contar con la experiencia suficiente. Si ustedes no tienen la experiencia, van a resultar no admitidos. En este caso deben verificar si cumplen con la experiencia a partir de equivalencias e interponer una reclamación si es del caso. Antes de presentarse a todo concurso público de méritos, ustedes deben sumar los meses de experiencia que tienen y verificar que efectivamente cumplan con lo exigido en el empleo de su interés. ¿Listo? Puede pasar también que presenten documentos de experiencia con requisitos faltantes. Por ejemplo, que no detallen las funciones del empleo. Esto es muy común. Que no tengan las fechas. Esto también es muy común. Entonces, en estos casos, si ustedes tienen argumentos para reclamar, deben hacerlo. Aquí hay una cuestión que yo debo aclarar. Ustedes no pueden aportar nuevos documentos durante las reclamaciones. Ustedes no pueden aportar un documento correctamente expedido durante las reclamaciones para, digamos, aclarar el documento inicial. En las reclamaciones, en el CIMO les permite aportar algunos documentos, pero esto es solamente como un criterio auxiliar para aclarar alguna confusión o para complementar información. Pero ustedes, por ejemplo, si presentaron inicialmente un documento sin funciones, ya no van a poder aportar durante las reclamaciones un documento con funciones, un documento de experiencia con funciones. Entonces, la oportunidad para aportar los documentos a todo concurso público de méritos son las inscripciones, no hay más. Una causal de no admisión es cuando presentan experiencia que no es relacionada y se exige experiencia relacionada. Entonces, en estos casos, no les admiten un documento de experiencia porque demuestra experiencia que no tiene afinidad con las funciones del empleo. Un criterio para mencionar o para afirmar que yo tengo experiencia relacionada es cuando al menos dos funciones de las que he desempeñado son similares a las del empleo al cual me estoy postulando. Aquí hay algo importante de aclarar. Las entidades o las universidades, para ser más preciso, no me pueden exigir la misma experiencia que para ser más preciso, experiencia específica o que tenga experiencia en las mismas funciones del empleo, porque entonces allí solamente podrían concursar las personas que hagan parte de la función pública o que hayan desempeñado el empleo para el cual están concursando. Entonces, siempre las funciones deben ser relacionadas. Relacionadas quiere decir similares, no iguales, no las mismas funciones, porque eso de corte sacaría un montón de personas del concurso. ¿Listo? Otro causal de no admisión es cuando se presenta experiencia profesional y se requiere experiencia profesional, y una muy obvia es presentar documentos de otra persona. ¿Listo? Esos son causales de inadmisión que son recurrentes. ¿Cuál es la causal de no admisión por excelencia en los concursos públicos de méritos? No presentar la experiencia en debida forma. ¿Listo?
ustedes deben presentar la experiencia con los requisitos que mencionamos hace un momento. Esto, para ello deben estar sumamente atentos y atentas, porque si ustedes presentan los documentos de experiencia sin funciones, sin fechas, se los van a inadmitir. Listo. Reclamaciones. Muy bien, el día de mañana ustedes van a obtener los resultados, no hay una hora, la comisión se puede tomar hasta las 7, 8 de la noche para publicar los resultados. Los días lunes y martes ustedes van a tener la oportunidad de interponer reclamaciones. ¿Quiénes pueden interponer reclamaciones? Solamente las personas que resulten no admitidas. Las reclamaciones son a través del sistema para la igualdad, el mérito y la oportunidad. Es muy importante que estén atentos porque yo les cuento desde mi experiencia. Hace aproximadamente 10 años yo comencé a trabajar en concursos públicos de méritos, ya por obvias razones no lo hago, y nos encontrábamos con personas que se declaraban como no admitidas, pero a partir de las reclamaciones, al estudiar los argumentos de estas personas, uno encontraba que tenían razón o que la persona que analizó los documentos cometió un error simple, un error tonto o un error de apreciación, y la persona efectivamente debía ser admitida, ¿cierto? Entonces, es muy importante que estén atentos de las reclamaciones porque los días lunes y martes, entre las 0 horas del lunes y las 23:59 horas del martes, ustedes pueden radicar una reclamación a través del SIMO. Solamente los que resulten no admitidos, los demás no tienen necesidad de interponer una reclamación. ¿Listo? Entonces esto es importante. Las reclamaciones son un momento muy importante, especialmente en la fase de verificación de requisitos mínimos y finalizado el concurso en la fase de valoración de antecedentes, porque pueden llegar a modificar mi posición dentro del concurso de méritos. Muy bien, aquí hay una pregunta que nos hace Oscar. Cuando se ingresa a SIMO, uno puede ver cuántos participantes están compitiendo por la misma OPEC. Cuando alguno de los participantes no supera la verificación de requisitos mínimos, también se puede verificar. Sí, miren, a partir de mañana ustedes van a poder visualizar la cantidad de aspirantes a un mismo empleo. Listo, eso es también importante porque ustedes ahí van a ver que efectivamente un concurso público de méritos es una competencia. Es una competencia para constatar quién obtiene el mayor puntaje en la totalidad de pruebas. Listo. Antes que tengamos inconvenientes acá, disculpen un momento, yo voy a conectar, aquí está el cargador del computador, qué pena con ustedes, por estos días hemos estado desplazados de la oficina, entonces toca adaptarse un poco a nuevos espacios. Muy bien, ahí estamos listos, disculpen. Bueno, es el momento de que vayan haciendo las preguntas porque estamos finalizando. ¿Cuántas fases tiene el concurso? Perfecto, a eso vamos, Yolima. Entonces, las reclamaciones son el 6 y el 7 de julio a través del Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Fases del concurso. Bueno, Ruth nos pregunta, no se visualiza el nombre, sino la cantidad. Claro, no se visualiza el nombre, eso es información privada, no se visualiza la cédula, solamente el número de inscripción de cada persona, porque es información privada. Ah, bueno, nos dice Carlos que ya se visualiza la cantidad de inscritos para cada empleo. Lo que pasa es que a partir de mañana esto cambia radicalmente porque hay muchas personas que van a salir, ¿cierto? Por lo general, entre el 20 y el 30% de las personas salen después de este primer corte. Muy bien. Antes de finalizar, luego de la publicación del día de mañana, nosotros vamos a hacer un taller preparatorio de carácter gratuito para las pruebas escritas. Los invitamos a participar de este taller. Es similar a este, se brinda información sobre la metodología de evaluación de los concursos públicos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Listo. Muy bien. Fase del concurso. Una vez las personas resulten admitidas, pasarán a presentar las pruebas escritas, la prueba específica funcional y la prueba de valores en defensa y seguridad. Estas dos pruebas se aplican en la misma jornada
Quienes superen la prueba específica funcional serán llamados a presentar las pruebas escritas, ¿cierto? Ya les voy a decir cuál es el puntaje mínimo aprobatorio. La prueba específica funcional tiene un peso porcentual del 40% en el nivel profesional, en el nivel técnico del 50% y en el nivel asistencial tiene un peso porcentual del 50%. En el nivel profesional hay una prueba de valores en defensa y seguridad. En los niveles técnico y asistencial no se aplica esta prueba, pero en el nivel profesional la prueba de valores en defensa y seguridad es una prueba de carácter eliminatorio, tiene un peso porcentual del 30% y ustedes deben superarla con un puntaje de 60 puntos o más sobre 100. Luego viene una prueba de valoración de antecedentes en la cual se asigna un puntaje a su hoja de vida integrada por los documentos de formación académica y experiencia aportados durante las inscripciones. Es similar a la verificación de requisitos mínimos, pero aquí lo que se hace es, primero, se constata que cumplan con los requisitos mínimos nuevamente. Lo que sobre de allí, lo que exceda los requisitos mínimos, va a generar un puntaje. Por ejemplo, yo me presento a un cargo profesional y yo tengo una maestría. Entonces, este título de maestría me va a generar un puntaje en la fase de valoración de antecedentes porque es adicional. El cargo al cual yo me postule no exige maestría, entonces esa maestría me va a generar un puntaje. Una vez aplicada la prueba de valoración de antecedentes, esta prueba de valoración de antecedentes tiene un peso porcentual del 30% en el nivel profesional, del 50% en el nivel técnico y del 50% en el nivel asistencial. Ya tenemos los resultados de todo el concurso, se consolida una lista de elegibles. Una vez consolidada la lista de elegibles, las entidades que hacen parte del sistema de carrera especial del sector defensa deben convocar a quien ocupe el primer lugar o según los cargos vacantes que se hayan ofertado, convocar a las personas que deban ocupar esos empleos para posesionarse. Pero antes de la posesión, se aplica un estudio de seguridad. Este estudio de seguridad puede arrojar dos opciones, que es apto o no apto, que la persona cumple este estándar que se exige de este estudio de seguridad o que no lo cumple. Si no cumple el estudio de seguridad, si no supera esta fase del estudio de seguridad, no puede posesionarse en el empleo. Luego, si cumple con el estudio de seguridad, va a ser convocado para el periodo de prueba y una vez superado el periodo de prueba, va a ser inscrito en el registro público de carrera administrativa donde ya etapa inicial queda una sola persona o no queda ninguna. Si queda una persona, se declara abierto. Me preguntan cuál es la temática del concurso. Más adelante los invito a participar del seminario preparatorio para las pruebas escritas y allí profundizamos los eventuales ejes temáticos que se incluirán en las pruebas escritas para la convocatoria del sector defensa. Si se tienen dos especializaciones pero no las exigen, hay puntaje para las dos especializaciones. Rápidamente vamos a tratar de responder esta inquietud. Experiencia profesional, vamos a ver. No podría responder. Es posible que sí se puntúen las dos especializaciones. Quería ver el puntaje límite. Nosotros tenemos una cartilla para el sector defensa. Allí están especificadas las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. ¿En qué consiste la prueba específica funcional y la prueba de valores en defensa y seguridad?
Rápidamente, la prueba específica funcional es una prueba de conocimientos. La prueba de valores en defensa y seguridad es una prueba de competencias comportamentales o que se asimila a una prueba de competencias comportamentales en la cual ya no se evalúa el saber, sino el ser. Se evalúan variables psicológicas del individuo. ¿Listo? ¿Qué es estudio de seguridad? Un estudio de seguridad, la verdad es que no podría definirles a ustedes cuáles son las características del estudio de seguridad, pero es un estudio de seguridad desde el punto de vista de los empleos que se van a desempeñar en tanto van a ocupar entidades del sector defensa. Entonces se fijan que las personas posiblemente no tengan vínculos con organizaciones ilegales y demás. Eso es el estudio de seguridad, no es una prueba, no es una prueba, es un estudio de seguridad de otra índole, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, con eso damos por finalizada esta conferencia. Les agradecemos su asistencia. Nos vemos en otra oportunidad. Vamos a estar, es decir, en los próximos días vamos a publicar la fecha del próximo seminario que es sobre las pruebas escritas para que no se lo pierdan. En este seminario vamos a abordar la metodología de evaluación de las pruebas escritas a través de ejemplos y les vamos a informar cuáles ejes temáticos creemos nosotros que van a estar incluidos en esta prueba. Listo. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.